Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires, pero estamos un poquito en las afueras de Buenos Aires. ¿Cómo se llama esto por aquí? Wilde. Wilde, estoy hablando desde Wilde. Vamos a conversar un poquito sobre una de las tantas rutas que se ofrecen en el libro Cristificación del Mundo. Es un libro que habla solamente de la parte metafísica de Italia. Es un libro que lo he ido engordando a través del tiempo, visitando aquí y allá por Italia, y como vivimos en constante incrementación de las informaciones con respecto a Italia, pues cada vez crece un poquito más. En especial vamos a hablar lo que he denominado o hemos denominado, Fernando y yo, la ruta del maestro Hilarión, que es una encarnación, en una encarnación fue Pablo de Tarso, y que hay lugares muy atractivos para visitar y que como el año que viene, estamos hablando del 2025, Pablo el Veneciano es el espíritu envolvente, no, Pablo el Veneciano, el maestro Hilarión, es que ya van a ver porque se entrecruzan. En un momento los vamos a entrecruzar los dos maestros. El maestro Hilarión es el espíritu envolvente. Esto es por si alguien está interesado en hacer esta ruta, si quieren, les puede servir esto de una guía, porque lo vamos a presentar con fotos y más asuntos todavía. Bien, comencemos. Bien, le pusimos Hilarión, pero ya saben que es la ruta del maestro Hilarión. Vamos a comenzar por Italia, el mapa de Italia, para que vean y tengan una idea de la ruta. Yo no sé si señalarlo aquí con el dedo. ¿Cómo hago? ¿Esto se va a ver? No, no se va a ver eso. No, con el dedo, ¿verdad? Sí. Ok. Arrancamos Espera, espera. por Roma. Necesito tomarte. No, ¿cómo lo resuelvo? No se ve aquí, ¿no? No, no te va nada. Ok, nada. Ellos que agudicen la vista. Sí. Ahí se ve Roma bastante importante, ¿verdad? Sí. Váyanse un poquito hacia abajo, hacia el sur, ¿verdad? Y vamos a recorrer toda esa ruta hasta Nápoles. Nápoles, ¿están viendo Nápoles? ¿Lo ubican? Las personas que me están viendo en redes, ¿lo están viendo? Sí, Rubén. Y Sí, vamos, Rubén. y vamos a llegar Sí, a... se ve bien. ¿Quién lo está haciendo? ¿Tú? Yo. Ah, qué bueno. Y vamos a llegar hasta Salerno. Ahí me mataste. Un poquitito, es la otra ciudad que está. Ahí se ve. Ahí está. Pues es que yo busqué un mapa precisamente que tuviera los sitios de esta ruta, ¿verdad? Bien. Estamos supuestos a hacer esta ruta. No es que estamos supuestos, esto no se puede hacer en avión. Si esto se hace, tiene que ser por tierra. Y lo mejor, si ustedes lo van a hacer, es que sea en unas unidades de transporte pequeñas, porque las calles italianas son calles medievales, muy pequeñas, y cuando hemos ido con transportes grandes, porque esta ruta ya la hemos hecho, hemos tenido dificultades a veces de doblar en las esquinas. Muchas veces hemos tenido que agarrar en peso. Me acuerdo que en Salerno fue, Fernando, que tuvimos que agarrar en peso unos autos y quitarlos del camino. Filomena, tú estabas allí. Fernando Sí, también. estaba haciendo también. Sí, me acuerdo. Sí, Agarrar el auto a UPA. sí, porque no daba el radio, no daba. Bueno,
Entonces, esto hay que hacerlo con unidades de transporte más o menos pequeñas. Si vamos un grupo, en una van, que ya lo hemos hecho, y bueno, vamos entonces a ir desarrollando. Vamos a empezar, es la ruta del maestro Hilarión. El maestro Hilarión, una de sus encarnaciones famosas fue como Pablo de Tarso. Ese pasa ahí. Exactamente, bien. Vamos a ubicarnos en Roma y vamos a comenzar en la tumba de Pablo de Tarso. Esta es una iglesia muy antigua, prácticamente de la época de San Pablo, pero que no tenía esta fisonomía que ustedes están viendo allí. Esto se ha caído, la han invadido, se ha quemado, ha pasado de todo. Y esta es la manera en cómo se ve actualmente. Fernando y yo le tenemos un cariño muy especial porque no es por presumir, pero la casita nuestra, donde nos quedamos en Roma, está detrás de esta basílica. Y Fernando corrige los libros yéndose a la cafetería de esta iglesia, que es muy buena, y esto es terreno vaticano. O sea que cuando entramos allí es como que si estuviésemos en otro país. Usted se puede asilar allí y no está en Italia, está en el Vaticano. Es correcto, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, exactamente. Es una de las 4 basílicas papales que son territorio extraterritorial, digamos, del Vaticano, como lo estabas explicando. Bien, aquí hay mucho que aprender con esta basílica y vamos a comenzar con algo que a mí me impresiona. Este es el interior. En las iglesias, vamos a ver, ya va. Cuando empieza el cristianismo, ya saben que los perseguían y se escondían aquí y allá, y hoy en día han quitado la teoría de que se escondían en las catacumbas. Yo sigo pensando que sí lo hacían, para que no los persiguieran y no los mataran. Pero llegó un momento donde se hizo el edicto de Milán, proclamado por Constantino, en el 325 fue más o menos. Si no fue en esa fecha, Fernando. Sí, sí, en el 313. En el 313, muy bien. Entonces, salieron, no fue que legalizaron el cristianismo. Esto hay que tener cuidado. Se legalizaron todas las religiones en Italia, en Roma. Italia como tal no se conocía. Y ahí, por supuesto, los cristianos aprovecharon y fueron libres. ¿Qué hicieron los cristianos? Habían unos centros comerciales para la época. Se llamaban basílicas, donde habían, en esos centros comerciales, habían vendedores ambulantes, habían saltimbanquis, habían personas que daban noticias, que después se convirtieron en los minnesingers o las personas que iban de pueblo en pueblo a dar noticias porque no había internet, no había CNN, ¿me entiende? Entonces, les trovadeurs o los trovadores nacieron de allí, pero está yendo muy atrás. Y las basílicas eran lo que ustedes están viendo frente a ustedes. Tiene esas características. Unas arcadas de medio punto con pilares, con columnas, el espacio, si no había nadie, vacío y no tenía muebles. No como las iglesias en Argentina y en todo el mundo que tienen bancos. En esa época no había banco. Incluso hasta el siglo XVI, cuando Santa Teresa, no habían bancos en las iglesias, no había donde sentarse. Y si alguien necesitaba sentarse, llevaba su silla. Y de allí es que las sillas tenían nombres.
que ustedes no lo llegaron a ver, yo lo he llegado a ver en iglesias muy antiguas, donde está la silla del príncipe tal, de la condesa tal, porque no habían sillas como ustedes conocen, la sillería no existía. Esto que ustedes están viendo aquí es una basílica romana de hace 2000 años. Claro que está súper reconstruida, súper el piso muy bonito, pero no dista mucho de cómo era una basílica normal hace 2000 años a como ven esta. ¿Están ubicados? Bien. ¿Qué pasa en esta basílica y qué es uno de los grandes motivos, además de ir a ver la tumba del maestro Hilarión? Que aquí está la línea discipular de todos los papas, desde Jesús hasta el presente, incluyendo a Bergoglio. En unos medallones, que ya les voy a mostrar el detalle, allí ven por encima de los sotoportales, ¿verdad? Ven como unos redondeles, unas medallas. Esas son hechas en teselas o granito o mosaicos. El mosaico se hace de teselas, que son los granitos estos de piedras de colores. Muy bien. Y están todos los papas desde el primero hasta el último, lo que da fe de que la Iglesia Católica es una institución seria, una institución que ha llevado muy bien llevado estos asuntos. Por supuesto, punto de aparte de que los papas, algunos no hayan sido tan santos y otros sí, pero ya ese es otro problema que no nos concierne. Vamos a ver algún detalle de eso ahora. Aquí ven entonces los primeros papas. Ahí los retraté. Esos están muy altos. Los primeros papas, empezando por supuesto por San Pedro, y la foto que viene, y la última, el último papa, que está por allí porque ya vieron que todos los pasillos de la iglesia están llenos con estos medallones, que está el papa Bergoglio. Y eso es muy interesante porque no solamente en el Buddha-dharma se lleva la línea discipular, sino también en la Iglesia Católica. Bien. Entonces vamos ahora al motivo central de la visita a esta basílica, y es la tumba de San Pablo. ¿Cómo se sabe? Porque tenía o tiene, bueno, ya la removieron y pusieron la placa o la lápida en un museo, porque es digno de un museo. Una plancha de mármol donde dice tumba de San Pablo, que ya se las voy a enseñar también. Y esta tumba la han abierto y se ven vestiduras con las que posiblemente vistieron a San Pablo después que desencarnó, con dorados, con terciopelos, una cantidad de asuntos. Esto está muy bien estudiado, pero que no es el tema. Nosotros no somos arqueólogos para meternos en ese tema. Aquí van a ver ahora, ¿qué pasa que no me funciona? Aquí está. Bien la placa o la lápida. Pablo apóstolo mártir. Fue un apóstol mártir. Ya aquí comienzo a darles informaciones netamente metafísicas. Elena Petrovna Blavatsky hizo una investigación en la contraparte etérica de todo el lugar donde se dice que fue el martirio de San Pablo, y dice que eso no está registrado. A él nunca lo martirizaron. Pero vamos a ver todo eso. Fernando, si tú quieres hablar en algún momento, habla. Bueno, yo me tengo mi teoría con respecto a Blavatsky. Dilo. Es que ahí no fue que lo martirizaron, así que no podía haber un registro ahí.
Es posible, todo cabe en lo posible. Era imposible que fuera ahí porque no era ahí. Bien, de todas maneras, ese lugar lo tenemos como de visita. Seguimos. En esta iglesia hay algo que a mí me fascina. Creo que en Roma hay 3 crucifijos en los que oportunamente, no hay registro de en qué momento fue, Santa Brígida, una santa que no me voy a meter en la historia de Santa Brígida porque es muy complicada. Santa Brígida, cuando iba a rezar delante de los crucifijos volteaban a verla y se quedaron así. Yo conozco los 3, puede ser que haya más, pero conozco los 3. Uno de ellos es este y está en esta capilla dentro de la iglesia. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es eso? Acuérdense lo que dice mi madre, Nora Cedeño. Estamos en la metafísica para creer en lo que nadie cree. Claro, bien. En esa capilla pasa algo también maravilloso. Les digo, ay, se me perdió una que es la Virgen. Está la Virgen delante de la cual San Ignacio de Loyola hizo sus votos. Pero bueno, no sé si está más adelante o qué. Hay un museo donde hay asuntos muy interesantes. Eso que ustedes tienen allí delante es el cayado. ¿Entienden lo que es el cayado? El bastón, el báculo de San Pablo, del maestro Hilarión. Eso aquí Arbelo me está preguntando que dónde está. Para eso es que se va, para saber dónde está. ¿Para qué crees que les doy estas actividades? ¿Para qué crees que viajamos? Para ver esto en vivo y en directo. Muy bien, seguimos. Bien. Bueno, hay más cosas que ver. Hay una placa conmemorativa en la cafetería donde dice, aquí el señor Fernando Candioto durante años ha revisado los libros de Rubén Cedeño de la editorial Metafísica de Buenos Aires. Estamos abonados a la cafetería. Estamos abonados, entonces Vamos a ir también. está la silla, y nos tomamos un café allí, ¿verdad? Fernando, Sí, creo, pero llevas 6 años revisando allí los libros, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, por lo menos. 6 Tal cual. años. Bien. Vamos entonces, un poquito retirado de allí, muy cerca del Foro Romano, o parte del Foro Romano, está el Mamertinum, que lo están viendo allí, donde estuvo preso el maestro Hilarión y hizo brotar agua y con eso bautizaba a todos los presos dentro del Mamertinum. Eso forma parte del Foro Romano, pero hoy en día lo han separado. Está esta iglesia, estilo barroco, pero en el interior pueden ver el lugar donde brotaba el agua y está esta placa conmemorativa de, mírenlo allí, si lo pueden distinguir, bautizando. Sí. Estuvo aquí con San Pedro. Estuvieron los dos juntos. Muy bien, seguimos. Ahí es donde él hablando termina convirtiendo el cristianismo a los guardias y les abre la... Él convirtió a toda Roma en cristiana. Hago la salvedad, el término cristiano no existía. Ellos eran judíos. Y de hecho, el cristianismo comenzó no con los cristianos, comenzó con los judíos
en la sinagoga, que la fuimos a visitar, que está en un puerto, que es el puerto de Ostia. Allí se empezó a hablar con los judíos que venían de Israel, porque Israel fue invadida por los romanos y muchos salieron huyendo y se vinieron a Roma. Entonces, cuando llegaron allí, en la sinagoga decían, y hay un señor que se llama el Mesías, que es de nombre Jesús, y habla de esto, habla lo otro, y el cristianismo empezó allí, y mi persona quiso ir a ese lugar porque la metafísica en Italia comenzó en el mismo lugar sin yo saber que allí había comenzado el cristianismo. Porque mi primera clase de metafísica fue en la playa de Ostia, del Lido di Ostia. Y cuando fuimos ahora a ver la sinagoga, bueno, está en ruina, una sinagoga de hace 2000 años, le dije, Fernando, vámonos para la playa, para yo recordarme cuando di mi primera actividad de metafísica, que la di en italiano. Y desde ese entonces comenzó la metafísica en Italia, hace mucho tiempo. Bien. Aquí, lo que están viendo ahora, San Paolo alla Regola, es la casa de San Pablo, del maestro Hilarión. Si podemos usar un término moderno, Fernando, corrígeme porque tú sabes muchísimo también al respecto de todo esto, le tenían casa por cárcel. Es algo que es moderno hoy en día, casa por cárcel, pero él estuvo aquí como 2 años. No sé si tienes algo que acotar. Fernando, se congeló todo. Digamos, cárcel domiciliaria, estuvo acompañado durante los 2 años por un centurión y digamos que lo llevaba, estaban conectados con una cadena, ¿no? O sea, estaba encadenado y el centurión haciéndole la vigilancia 24 horas sobre 24 horas. Bien, por supuesto, encima construyeron esta iglesia, se ve la habitación donde vivía, pero ya ustedes saben, yo no soy clarovidente, yo no tengo percepción extrasensorial, pero hay veces que me pasan cosas. Descubrí la puerta de la casa. Es esta. A mí nadie me lo dijo. Y le dije, Fernando, esta es la puerta de la casa. Y después hice un estudio y efectivamente da que es una capilla hoy en día, al lugar. Por aquí era donde se entraba al lugar donde vivía el maestro Hilarión. Sí, impresionante. Esas cosas a mí me encantan. Y esta es la habitación que lo ocupaba. Y ven allí una figura pues, del maestro Hilarión cuando era San Pablo. ¿Lo están viendo? Sí. Bien, seguimos. Bien. Más o menos cerca, creo que se puede ir andando, está Santa María in Vialata. Eso es hoy en día la vía del Corso, donde Saint Germain le gusta pasear. Pueden irse por allí, darse una vueltita a ver si lo ven. Y donde el Leadbeater se encontraba con él, además de otros sitios que ya los vamos a ver. Santa María in Vialata, es muy curioso todo lo que les voy a contar. Tienen que bajar como a un sótano, porque en 2000 años ha habido sedimentación y ha ido subiendo el nivel del terreno. Y hoy en día para ir al piso original hay que bajar escaleras. Y allí está otra casa donde vivió el maestro Hilarión. Fernando, si quieres acotar. Sí, la casa era la casa de San Luca, donde también vivió en algún momento San Pedro y está también a su vez muy cerca, como a 100 metros, de la casa de San Marcos, donde San Marcos escribió el Evangelio. Todo eso era la puro zona. Evangelistas y apóstoles
Qué divino, ¿no? Y ellos iban, vamos a visitar ahora San Lucas, vamos a visitar ahora San Pablo. Ah, sí, sí, jugaban dominó juntos. Bueno, entonces vamos a ver adentro, miren lo que yo les conté, cómo se baja hasta ese sitio, y aquí está el sitio. Salió bastante claro porque lo tomé con flash. Todas estas son fotos de mi persona. Bien, seguimos entonces. Bueno, Le Tre Fontane es un sitio polémico. Aquí es donde dice la tradición que fue el martirio del maestro Hilarión, que Blavatsky dice que no sucedió. Fernando tiene la teoría que es posible que no haya sido allí, pero allí hay explicaciones que yo les quiero dar. Vamos a ver si me voy más atrás de Jesús y de los evangelios. Me voy a los judíos que escribieron la Biblia en símbolos con la técnica Pesher. Me voy un poco a los esenios que escribían en símbolos. Juan el Amado escribió el Apocalipsis en símbolo y ellos también. Cuando usted va aquí, hay algo que lo escribí porque creo que es muy simbólico y es Pesher. Es que la cabeza del maestro Hilarión saltó 3 veces. Hay 3 pilares señalándolo y en cada lugar saltó un chorro de agua. Vamos a aplicarle la técnica Pesher. El cerebro físico, el cerebro emocional o la mente emocional y la mente mental. Él tuvo que despojarse de la personalidad. Y por eso aquí dicen que sucedió el martirio, porque esto lo podemos coligar con la muerte mística, que no es morirse físicamente, sino morir al mundo. Liguemos todo este asunto que desde el punto de vista de la técnica Pesher tiene un razonamiento. Fernando, si quieres acotar algo. No, Rubén, está bien. Bien, seguimos. Y aquí están una de las columnas donde lo ataron, donde lo decapitaron. Y esta columna está truncada, la otra mitad está en la isla de Malta, que también pues la hemos visitado. Seguimos. Bueno, aquí vamos a un sitio que lo tenemos en programa para los que visiten Roma, que es San Lorenzo in Damaso. Aquí vivió un papa, del cual estoy hablando mucho, que fue el que inventó la Biblia. Porque todo este asunto de que la Biblia es palabra de Dios, eso es un invento. San Damaso lo inventó. Hizo que todos los cristianos lo dijeran. Tengo mi posición al respecto. Dios habla a través del ser humano, eso no hay dudas. Y no hay dudas de que la Biblia fue inspirada por todos los que lo escribieron. Y ahí le doy crédito a San Damaso de que es palabra de Dios. Pero Dios no tiene mano, pues si tuviera manos, también tuviera pie. Y si tuviera pie, también usaría zapato. Y si usara zapato, tuviera talla de zapato, medida de zapato, y usara zapatos Nike
y usará bota. Espérate, ya. Vamos a cortarlo allí, porque Dios no tiene nada de eso. ¿Qué dice? Cortarse las uñas. Sí, cortarse las uñas y todo eso. Bien. Bueno, aquí estaba la casa de San Dámaso. Y aquí fue que él convocó a todo el que tenía los libros sagrados de los judíos y los textos que ya se escribían sobre la vida de Jesús, que se convirtieron en los evangelios, y se los trajeron. Y hay un gran cuadro dentro que es un testimonio de lo que les estoy hablando. Y también está la tumba de San Dámaso. Y yo paso por la tumba. Usted sabe que yo hablo con los muertos, ¿no? Bueno, yo no hablo con muertos en el más allá. Yo hablo con las tumbas de los muertos. Y le digo, Dámaso, pícaro. Pícaro, no. Perdóname. Inventó el libro más importante del mundo y más famoso del mundo, porque incluso supera en fama a los Vedas. Mira el Dámaso, ¿no? Bien, qué astuto. Bien. Y aquí está el cuadro, es inmenso. Está supuestamente en el coro, larguísimo. No sé si pueden ver y distinguir que se ve San Dámaso con una cruz papal, ¿verdad? Y se ven arrodillados algunos, como unos con vestiduras árabes, otros de diferentes nacionalidades, trayéndole los libros y poniéndoselos a los pies. Lo que certifica que la Biblia la inventó él, pero no la inventó solo. Vamos a ver, dime, Marcelo Adrián. En fecha, más o menos, ¿dónde estamos con San Dámaso? Estamos, Fernando, siglo IV. Dámaso vive a finales del 300, o sea, Siglo IV. después del edicto de, digamos, en el mismo siglo, el edicto de Constantino se firma a inicio del 313 y Dámaso está viviendo a finales de ese mismo siglo. El cristianismo se inventó en esas fechas. Se hizo el concilio de Nicea, donde se decidió el credo, porque ahí todo el mundo creía lo que le daba la gana. Y el credo es unificar la creencia. Creo en Dios, creo en un solo Dios. Así era el credo inicial. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, y todo lo que ustedes saben. Eso se inventó allí, en Nicea. En Nicea estuvo San Nicolás. Pero San Nicolás estuvo allí, bueno, y fue también Constantino, porque quien inventó el cristianismo fue Constantino. Sí, por eso es un ítem importante. Junto con todos ese grupete, ya les voy a decir cómo es el asunto, y no vayan a llorar. Bueno, si querés llorar, llora. Cuando vienen estos movimientos de inicios de era, como la metafísica para la era de Acuario y la era de San Germán, en los planos internos nos ponen de acuerdo. O uno se ofrece y se va poniendo de acuerdo. Connie Méndez, Katiuska Cordido, antes de encarnar, María Luisa Rodríguez, Rubén Cedeño, Fernando Candioto, no sé, Filomena Marasco. Estoy hablando de los que han sido pioneros. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, y el Tribunal Karmático nos apoyó, y dijimos, allá vamos a la encarnación. Entonces, por ejemplo, dijeron, bueno, Connie que vaya de primera y es la que va a abrir todo esto. Bueno, Rubén Cedeño que vaya, encarna un poquito más tarde para que no te vayas a morir con Connie Méndez y quedes un tiempo más haciendo el trabajo. Y entonces, Fernando, bueno, aguántate 10 años o 20 años más para que seas más joven, y nos pusieron a encarnar escalonadamente. Lo mismo hicieron con el cristianismo.
ellos todos, en 400 años y más años también, se pusieron de acuerdo para ir encarnando y cada uno ir aportando algo para esa gran religión, porque no hay dudas, y quiero diferenciar, porque hoy en día el cristianismo también mete a los evangélicos. Los evangélicos no tienen ni arte ni parte en nada de esto. Lutero, que fue el que inventó ser evangélico, vino 1500 años después. Después que ya todo esto estaba inventado. Fueron los católicos los que lo inventaron. Y chapó con los católicos. Por eso soy católico. Qué bueno. Bien. Si tienes algo que aportar, Fernando, o alguno de ustedes si tiene algo que aportar. No. Bien, seguimos. ¿Pasó? A ver, ahora. ¿Ya va? Aquí estamos. Bien. Hablé que nos pusimos todos de acuerdo para encarnar. Y ellos también se pusieron de acuerdo para encarnar. Bueno, San Dámaso se puso de acuerdo con San Girolamo y le dijo, bueno, ya yo compilé todo esto, pero que es la Biblia, pero estaban pedazos en arameo, pedazos en griego, pedazos en hebreo y en no sé cuántas lenguas más. Y San Girolamo, que es San Jerónimo, bien, Jerónimo. sí, sabía todas esas lenguas, Hizo las traducciones. ¿ya? Y sabía latín. Y le dijo, esto hay que unificarlo en un solo idioma. ¿Cuál era El latín. el inglés de la época que hablaba todo el mundo? El latín. Y se hizo la primera Biblia, que es la Vulgata. Y ahora voy a defender a los católicos, que dijeron que la Biblia la habían prohibido, que no era sino para leerlas esto y había para leerlo los otros. Eso es mentira. Eso es lo que quiere decir Vulgata. Pueblo. La Biblia vulgar, del vulgo, para que la tuviera todo el mundo. El problema era que había mucho analfabetismo, gente que no sabía leer, y Gutenberg les hizo una mala jugada, les vino a reencarnar 1000 años después. ¿Qué tal? Y por eso la Biblia no se conocía. Y por eso en los vitrós de las iglesias góticas ponían escenas del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque la gente no sabía leer, no tenían libro, y a través de los vitrós se enteraban de las cosas. Bueno, San Girolamo vivía allí, en esa casa, esa iglesia que ustedes están viendo. Allí no sé cómo se hace, porque lo que tuvimos que hacer, Fernando y yo, fue una jugada magistral. Fuimos y nos tocó una monjita, pobrecita, que ni pinchaba ni cortaba. Y le digo a la monjita, bueno, yo vengo aquí a ver la casa de San Girolamo. ¿Qué? San Girolamo. ¿Qué dice? La monjita ni pinchaba ni cortaba. No sabía nada. Le digo, pero cuesta en la casa de San Girolamo. No lo sé. No lo sé. Ay, te digo, me llevó la moral al piso. Yo me quería morir. Pues yo estaba loco por eso. Entonces le digo a Fernando, vamos a darle tiempo a los ángeles del destino, a los ángeles del plan divino, a que hagan sus jugarretas, a que hagan sus picardías. Y me dice Fernando, ¿y cómo es eso? Facilísimo, ya yo te lo voy a decir. Vámonos a enfrente a tomarnos un café mientras los ángeles hacen lo que tienen que hacer. Nos tomamos un café divino, estuvimos allí como media hora, una hora, vamos otra vez. Y cuando llegamos, nos sale como la Madre Superiora. Dice, ¿qué desean? Ver la casa de San Girolamo, donde San Girolamo comía, donde San Girolamo dormía. Y todo me dice, vengan.
y nos ha abierto el todo donde no va nadie. Y nos enseñó el secreto mejor guardado, la mano derecha con que San Girolamo escribió la Biblia. Ahí está. Qué grande. Y encima de eso nos dejó filmar, nos dejó tomar fotos y todo lo que ustedes quieran. Fernando, no sé si tiene algo que acotar, pues ese día fue mágico. No, fue fantástico. Bueno, y además que en realidad hoy en día por las mismas monjas es más conocida por haber sido la casa de San Filippo Neri, que fue un santo muy importante, contemporáneo de San Ignacio de Loyola, que es copatrono de Roma con San Pedro y San Pablo, y que vivió ahí. Está la habitación, ese día también pudimos visitarla, nos abrió todo, y la verdad que el lugar tiene una energía extraordinaria. San Felipe Neri fue el que inventó el oratorio. ¿No saben lo que es un oratorio? ¿Qué es un oratorio? El oratorio es como una capillita chiquita donde vas No, el oratorio es una forma musical de grandes dimensiones donde se narra la vida de alguien. Existen oratorios profanos y oratorios sagrados. Entonces, por ejemplo, está el oratorio, hay muchos oratorios, yo escribí un oratorio, yo tengo el oratorio de Navidad, que es narrando cómo nació Jesús en música. Fue lo que después se convirtió en ópera, fue lo que antecedió la ópera. Eso lo inventó San Felipe Neri y él vivió allí también. Bueno, eso también es visitable todo esto. Bien. Más o menos cerca está la Piazza del Popolo, o sea, la Plaza del Pueblo. Tiene mucha historia. Aquí es donde desemboca o nace la vía del Corso, por donde se pasea San Germán. Pueden darse la vueltita, a ver si lo ven. Y están unos jardines donde Leadbeater se sentó a hablar con San Germán de asuntos de los discípulos y de los problemas de la época que tenían con los estudiantes en aquel entonces cuando Leadbeater, estamos hablando finales del siglo XIX y comienzos del XX. No sé, Fernando, tú tienes aquí algo que acotar. Sí, que ellos se sentaron en los jardines del Pincho. El Si Pincho ven es lo la que están foto, viendo allí. Atrás de esa allá, construcción está el Pincho. detrás de la estatua, arriba hay un balconcito. Ese balconcito, sí, detrás de ese balconcito hay todo un parque enorme, pero como los bosques de Palermo, en Buenos Aires y demás, muy grande. Y ahí fue donde se reunieron. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, con el dolor del alma tenemos que dejar Roma, pero no por una minucia. Vamos a dejarlo por grandes cosas. Vamos a viajar un poquito hacia el sur y nos vamos a encontrar con Pozzuoli. Pozzuoli es el lugar donde atracó el barco donde venía el maestro Hilarión por primera vez a Roma. Fernando, te dejo la palabra a ti. Bien, esto está narrado en los Hechos de los Apóstoles, después de que el barco en el que él iba preso con el centurión, acompañado de San Lucas, se hundió en las costas de la isla de Malta. Pasaron allí unos meses y sigue viaje hacia Roma, y el barco en el que él venía, el lugar donde desembarcan es justamente Pozzuoli, que es en las inmediaciones de Nápoli. En esa época, el puerto de Nápoli era el puerto que atendía a la ciudad de Roma, porque el puerto de Ostia todavía no había sido construido. Y en el puerto de Pozzuoli hoy en día hay una placa
que recuerda que allí fue el lugar donde donde desembarcó San Pablo. Incluso está la cita de los Hechos de los Apóstoles. Y desde ahí hizo todo el recorrido caminando desde Pozzuoli hasta Roma. Deben ser unos 150 o 200 kilómetros aproximadamente. Sí, este es un sitio pues que al ir allá lo visitamos, por supuesto que lo tenemos que visitar. Un lugar cargado con la radiación, porque todos esos lugares cuando pasa un maestro de la estatura, del nivel de Hilarión, dejan los electrones cargados de eso. Y uno con la respiración los absorbe. Una vez hablando con una estudiante de Connie Méndez, que fue presidenta de la Hermandad San Germán, puesta por Connie Méndez, que era Angélica Romero, y estábamos hablando de cuántas cosas negativas nos han pasado en la metafísica, pero ninguna ha podido dañarnos. Ninguna traición nos ha podido hacer nada. Y le digo yo, tontamente le digo, ¿y a qué se deberá que no pueden contra eso, contra nosotros? Y me dijo Angélica, Rubén, ¿a dónde crees que ha ido toda la energía de visitar todos esos sitios donde han estado los maestros? Hacen un escudo de protección alrededor de uno. Y eso a mí no se me olvida. Yo estaba bien muchachito cuando ella me lo dijo y por eso estos sitios se visitan. Y usted va así como que deportivamente a hacer turismo. Olvídense del turismo, ningún turismo de nada. Como ahora cuando fuimos a ver todos los lugares de San Germán. ¿Ustedes creen que ustedes estaban paseando? Ustedes no están paseando nada. Estaban aspirando esos electrones. Y hubo momentos impresionantes. Me acuerdo de los tantos momentos cuando estuvimos en la tumba de... No, estamos hablando de San Germán. En la tumba de Cuñada y Llanos, que pasó algo importante. Fue que hubo un silencio, nadie hablaba y nadie se quería ir. Y después me enteré, nosotros fuimos en la mañana, que la iglesia está cerrada, hay que llamar a la ama de llaves, bueno, todo un lío. Pues en la tarde se volvieron los metafísicos, volvieron a molestar a la ama de llaves, les volvieron a abrir el lugar y se quedaron allí. Esa energía las atesoran ustedes en su cuerpo etérico y en su cuerpo causal. Y cuidado si es hacer méritos para otras vidas. No, es una maravilla, extraordinaria. Muy bien. Bueno, y aquí vamos a un plato fuerte. Minturno. ¿Tú has ido? Ah, Pero Fernando creo que se me sí, Fernando habla mucho de Minturno. En Minturno le voy a dar el turno a Fernando a que hable. Esto tiene una relación entre Pablo el Veneciano, Luz en el Sendero y el maestro Hilarión. ¿Por qué? Porque aquí en Minturno, les hice esta placa porque no se me vayan a enredar. En el siglo III, después de Jesús, Weisman dice que Rubén Cedeño todo lo cambia. Yo no pongo después de Cristo, porque el Cristo lo tenemos aquí y él no ha pasado, para yo decir, él no pasó. Como que después de Cristo nada. Es después de Jesús. Bien. Después de Jesús, el maestro Pablo el Veneciano, cuando fue Plotino, grábense este nombre, filósofo egipcio, fundador del neoplatonismo y escritor de las Eneadas, que desencarnó en Minturno. Él desencarnó allí, donde ahora se encuentra la iglesia de Santa María in Pensulis. Le dio parte del libro de los preceptos de oro
que se conoce como Luz en el Sendero al maestro Hilarión. Si fue allí o fue en Roma, no sabemos, pero allí están las energías, las vibraciones de el maestro Hilarión y del maestro Pablo el Veneciano. Entonces, el libro se conoce como Luz en el Sendero cuando este era Yámblico, cuando Hilarión era Yámblico, filósofo que trabajó como su estudiante en los movimientos neoplatónicos. Me van a perdonar, no estoy subestimando la inteligencia de ustedes, pero esto es para que lo lean varias veces porque es un poquito como que enrevesado. Pero Fernando, por favor, porque tú tienes un video que hiciste, un reel sobre esto. Sí, hicimos un video hace 2 años para el Congreso de Pablo el Veneciano, de diciembre del 2021, inicios del 2022. Entonces, explicando eso, Minturno está a mitad de camino entre Roma y Nápoli. Era una ciudad era y sigue siendo hoy una ciudad de veraneo, una ciudad balnearia. En la época romana, los ricos tenían en esa zona sus casas de veraneo. Plotino, que como bien decía Rubén, fue una encarnación de Pablo el Veneciano, la encarnación en la que Pablo el Veneciano tradujo del sánscrito antiguo al griego el libro Luz en el Sendero, que es fragmento del libro de los preceptos de oro, y se lo dio oportunamente, se lo transmitió oportunamente a una encarnación del maestro Hilarión, que fue el filósofo neoplatónico Jámblico. Plotino fundó su escuela en Roma, si bien él nació y estudió la filosofía en Alejandría, él, bueno, después de una serie de circunstancias en su vida, termina en Roma funda su escuela, se hace amigo del emperador Galieno, y uno de sus discípulos, muy rico, tenía una casa de veraneo y todos los veranos se lo llevaba a Minturno, y está el único biógrafo de Plotino, que fue otro discípulo, comenta que acostumbraba Plotino y sus estudiantes ir a las presentaciones que se hacían en el anfiteatro de Minturno. Los restos de ese anfiteatro de Minturno se pueden visitar. Allí estuvo y se sabe históricamente que Plotino estaba. Y ese mismo discípulo, antes de desencarnar, le dejó en herencia a Plotino, a su maestro, es decir, a Pablo el Veneciano, su casa allí en Minturno. El lugar se sabe cuál es. Hoy en día hay una iglesia. Y en ese lugar fue donde desencarnó Plotino. Era su casa y él vivió como el último año de su vida, cuando ya estaba, digamos, en las últimas. Vivió y desencarnó en esa casa. Sí, gracias. Más Dime. o menos por ubicarme. ¿En qué año estamos hablando? ¿Qué pasó esto? Fernando, te está haciendo Sí. una pregunta Arbelo. ¿En qué año dice? pasó esto, Fer, más o menos? ¿De qué año es esto? Toma. Está hablando, ¿en qué años? Estamos hablando del siglo III. Gracias. Estamos hablando, es decir, desde los años 200 hasta finales del siglo 200. Más o menos Lo que venimos hablando de nace a todo, principios del 200 del siglo III y desencarna como en el 275. Se pusieron todos de acuerdo para encarnar. Sí, bien. Aquí está la casa donde vivía Pablo el Veneciano. ¿Qué les parece? Es una iglesia hoy en día. Bien. Seguimos hacia el sur y venimos a la Basílica Nuestra Señora de Pompey. Vamos a ver. Pasé una prueba, la más difícil de mi encarnación. Por poco, todo el movimiento metafísico que hay hoy en día no se hace. Me atraparon, pero me atraparon feo con
una estrategia muy bien montada, como la diosa de la luz, igualito, pero demasiado bien montada, y todo apuntaba a que no hiciera lo que después hice en la metafísica. Estamos hablando de muy cerquita de cuando Connie desencarnó, que fue el momento donde tuve que decidir hacer algo por la metafísica, porque la metafísica, después que Connie Méndez desencarnó, quedó en manos, más o menos en manos de un estudiante de ella, pero lo que hay hoy en día se hizo fue después. Y estaba mal, y así como la diosa de la luz, atrapado, no hallaba cómo zafarme. Estaba encadenado. La Juan Manuel Olivares, mi conservatorio, queda a 3 cuadras más abajo, porque es una subida, de la iglesia de Nuestra Señora de Pompey. Y un día que ya yo no aguantaba más, era así como para no seguir viviendo de lo mal que estaba, me metí en la iglesia y ante el cuadro, la reproducción que está allí de Nuestra Señora de Pompey, me le tiré al piso y le dije: si tú has podido con el Vesubio, el volcán del Vesubio que está, pues esta iglesia está al pie del Vesubio, si tú has detenido al Vesubio y lo has frenado, detén todo esto que me está pasando y frénalo en mi vida. Bueno, como pasa siempre, vino un gran silencio y no sé cómo, porque fue mágico, así como era de terrible las ataduras que tenía, así también fue de fácil liberarse de eso. Y me vine acá físicamente a darle las gracias. Y por supuesto es sitio obligado de cuando vamos por estas zonas visitar Nuestra Señora de Pompey, y allí pasa algo que a mí me desata las lágrimas todas las tardes cuando voy. Es que ella le tienen una cortinita y a las 6 de la tarde le cierran la cortinita y en la mañana la abren. Pero eso es con cantos, con aplausos, con vítores, tipo muy del sur de Italia, muy napolitano, y es muy emocionante. Aquí tienen a la Virgen de Pompey. Es un cuadro. Y todos los adornos que ustedes ven son en oro. Bueno, aquí hay gente que ha ido conmigo. Sí. Y Fernando sigue la costumbre. El cuadro de la Virgen de Pompey que está en la editorial lo compramos ahí. Ay, qué lindo. Ella detiene volcanes y detuvo el mío, y todo lo que hay en la metafísica hoy en día fue un milagro que ella me hizo. Se lo reconozco como ustedes ven. Por ahí está Caserta, que es el palacio más grande del mundo, más grande que Versalles. Y era el palacio de los reyes en Nápoles. Fernando, ¿tú quieres hacer alguna acotación? Sí, que bueno, a mí me da pena ahí cuando hablan mal de Nápoles, porque en realidad eso fue Nápoli, por si no lo saben, fue hasta el siglo XIX, hasta la reunificación de Italia, era la segunda ciudad, prácticamente la segunda ciudad más importante de Europa. Fue la segunda ciudad en tener luz eléctrica en toda Europa, en tener trenes. Y allí los Borbones, familia de los actuales reyes de España, fueron reyes del reino de Nápoles y las dos Sicilias. Y como decía Rubén, construyeron este palacio extraordinario con unos jardines increíbles, enorme, de alguna manera casi que se puede, bueno,
para, de alguna manera, no sé si la palabra correcta decir hacerle la competencia, pero recordemos que ellos eran familia de los reyes de Francia, de Luis XIV, del Rey Sol, y de alguna manera buscarían emular, ¿sí?, con este palacio al Palacio de Versalles. Sí, entonces esto también está en la ruta de visita cuando vamos allá. Y quiero decirles algo a todos, Sí. porque esto lo van a ver, porque lo vamos a colgar en redes. Mi persona siempre está a la orden para guiarlos por estos sitios y llevarlos. Pero eso no es que dicen, ay, sí, qué bueno, Rubén, vamos. No, esto hay que organizarlo. Hay que organizar hoteles, transportes y tiene que ser organizado por los que van. Porque yo pongo de gratis mi voz, mis explicaciones, mi esfuerzo, mis días, todo. Pero esto, el que quiere ir, además de tener la sustentación económica, también la disponibilidad de colaborar, porque pasamos algo horrible en la ruta que hicimos de Saint-Germain. Y es que el guía que pusieron y el chofer que pusieron no sabían nada de nada, ni las puertas de los museos se sabían, ni las puertas de los palacios, se lo tenía que decir yo, y era así como que para mandarlos allí al Luna Park, váyanse para el Luna Park, déjenos en paz, no lo pudimos hacer porque eran unos idiomas que no nos podíamos defender, que era el rumano, era el húngaro y una cantidad de cosas, y tuvimos que aguantárnoslo. Pero aquí, en Italia, no tenemos ese problema porque tanto Fernando, que habla perfectamente el italiano, yo no lo hablo perfecto, pero me defiendo bastante, podemos hacerlo, que no es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos hecho. Miren, cuando llegué a la Argentina, la primera vez, y se fundaron los grupos, estamos hablando de hace 34 años, nunca habían ido a Europa, no sabían de nada de esto. Y les dije, señores, si ustedes quieren hacer cultura, tenemos que ya hacer las maletas y nos vamos. Y me los llevé. Y no era como ahora, que uno todo ahora lo arregla por el internet. En esa época eso no existía. Llegábamos a los hoteles a ver si habían habitaciones, alquilar los autos y todo eso. Y lo hicimos el viaje nosotros. Y no una vez, porque esto es esta zona. Hemos hecho toda Italia, Milán, todo, Venecia. No ha habido a donde no hemos ido. Pero lo armamos los que vamos. No sé si Fernando quiere decir algo. Dime. Hablen. Rubén, Jimena aquí, buenas Sí, noches. hola, Jimena. Yo también hablo italiano y me ofrezco para lo que se necesite, hacer reservaciones, para preguntar, lo que sea, porque creo que somos capaces, y no, para estar pasando otra vez con eso de los días, por favor, no. Sí, es verdad. Definitivamente. La palabra me ofrezco, ¿te le ofreces a quién? A todo el grupo, o sea, yo puedo preguntar de Ah, los hoteles. no, espérate un minuto. Entonces tú no te ofreces. Tú vas a dirigir con nosotros y con todos. Sí. Porque Sí, no claro. hay quien dirija. Todos vamos a dirigir. Sí. ¿Te acuerdas en el viaje Sí, ahora que claro. hicimos por la Europa del Este? Tomamos decisiones todas grupales. Sí. Todos dirigíamos. Y esa Sí. es la manera en cómo nosotros viajamos. Fernando, si quieres decir... Gracias, Jimena. Fernando, si quieres decir algo. Sí, gracias. Yo esperaría al final, Rubén, no sé. Perfecto. No sé si sí. Ya va, espérate, que se me olvidó decirle. Esta es la escalera de entrada al palacio. Versalles no tiene una escalera así. No, eso es una cosa de Caserta. Eso también se visita. Bien.
Bueno, las ruinas de Pompeya, Weisman decía que Rubén todo lo cambia. Yo no uso la palabra ruina. Yo digo zona arqueológica, porque es como minimizar el sitio. Nunca digo la palabra rovine. Esto es un lugar que hay que visitar y esto está al pie del Vesubio. Ahora voy a pedir la colaboración de uno de ustedes. Se puede investigar si se puede subir al Vesubio, porque se puede, pero en las fechas en que se viaja hay que ver si están disponibles las visitas. Siempre eso hay que averiguar. Las palabras de Saint-Germain, puño y letra sobre el Vesubio, que aparecen en la muy santa Trinosofía. ¿Quién colabora leyéndolo, por favor? Vamos a ver, Nora Cerruti va a leer. El Vesubio. La tierra tiembla bajo mis pies, el trueno estalla. Los rugidos del Vesubio responden a sus golpes redoblados. Sus fuegos se unen a los fuegos del rayo. Los coros de genio se elevan en los aires y hacen repetir a los ecos alabanzas del Creador. El altar, el Vesubio, la campiña de Nápoles habían escapado lejos de mis ojos. Yo estaba en un amplio subterráneo, solo, alejado del mundo entero. Cerca de mí había una vestidura larga, blanca. Su tejido sin mucha trama me parecía compuesto de hilo de lino. Sobre una mesa de granito estaba colocada una lámpara de cobre. Encima, una mesa negra cargada de caracteres griegos me indicaban el camino que debía seguir. Tomé la lámpara y luego de haberme puesto la túnica, me dirigí por un camino estrecho cuyas paredes estaban revestidas de mármol negro. Saint-Germain, la muy santa Trinosofía. No sé, bueno, yo sé que ustedes no son muy doctos en cultura literaria, pero esto se parece a otro escrito, a un único otro escrito, pero demasiado parecido. No lo van a decir, pues lo desconocen. Mi delirio sobre el Chimborazo de Simón Bolívar. El Chimborazo también es un volcán, está en Ecuador y es lo mismo. Por supuesto, otras palabras y otras alusiones, pero es como una visión que tuvo allí Saint-Germain y también Bolívar tiene una visión en el Chimborazo. Que cuando han ido conmigo al Chimborazo, los que han ido, se los he analizado. ¿Me entienden? Bueno, esto es fantástico. Decretamos que podamos subir al Chimborazo y leer esto mismo allí. Lo tengo metido en mi teléfono, esta placa, porque en el momento en que toque subir allí al Vesubio, leerlo allí, in situ, como se dice. In situ. Seguimos. Bueno, ya. Bocato di Cardenale. ¿Conoces la costa amalfitana? Es el sueño de todo el mundo. Es la costa más bella del mundo. Y allí pasan cosas únicas. La costa amalfitana y, ay, esto para mí significa tanto. Ay, Fernando sabe por qué se ríe, cuéntales. Esta foto la tomé y Fernando no sabe que yo la estoy enseñando. Cuéntale, Fernando. Habíamos llegado hasta Nápoles, si no me equivoco, no, veníamos de Roma ese día en dirección a la costa amalfitana. Para mí era la primera vez, creo que para Rubén también, no lo sé. Y ya con hambre, pasado el mediodía, nos encontramos con esta nonna La italiana que estaba, nonna. como la ven, en una curvita con su autito y sus conservas, sus escabeches, Uy, qué rico. aceitunas y demás, vendiéndolos.
nos detuvimos porque hay un mirador bellísimo a sacar fotos y se nos ocurrió comprarle, no sé si unas aceitunas o qué, las mejores aceitunas que habremos probado. Y empezamos así que primero las aceitunas. Compramos todos los frascos que ella vendía, aceitunas, no sé cuánto en escabeche, de todo. Y hemos tenido el almuerzo más rico de mi vida. En esa vista. Y era un personaje la nonna. Nos contó la vida del marido que era marinero y se fue un día para la mar y la mar se lo tragó y no volvió el hombre, que sus hijos eran... Ay, todo nos contó. Bien. Bueno, aquí hay una historia, dos historias importantes. Hay muchas cosas que Dios me ha permitido saber y muchas de ellas las tengo guardadas en una parte de mi cerebro esperando confirmaciones de esas cosas, corroboración de esas cosas. Y hoy les voy a contar de una que tiene que ver con esto. Escuché al complemento del maestro Serapis Bey en persona, yo no canalizo nada, todo esto es en persona, decir que la señora Vesta se manifestaba en un balcón al sur de Nápoles, por supuesto, la costa amalfitana. Y me he andado para arriba y para abajo buscando ese balcón, preguntándome, ¿será este? ¿Será? Porque es un balcón que da hacia el mar. Y el sol se pone exactamente frente a ese balcón y por eso es el enclave de la señora Vesta. Fernando, no es la primera vez que hacíamos la costa amalfitana, porque acuérdate cuando estuvimos costa arriba y costa abajo buscando ese balcón. Y uno, yo no canalizo, yo no tengo, pero uno tiene su sexto sentido. Y ningún balcón me decía, este es. Por eso está lleno de balcones, terrazas hacia el mar y nada. Ese día estuvimos costa amalfitana para arriba, costa amalfitana para abajo y nada. Bien. No sé cuántas veces más volví o no. Y me entero dónde está el balcón. No, no está en Positano, pero Positano es el pueblo más bello de la costa amalfitana y si vamos juntos, nos paramos en Positano, lo único que tienen que armarse de valor, porque la carretera te deja arriba, hay que bajar y la bajada es divina, pero la subida es de terror, porque es empinada. Ah, ¿tú fuiste a Positano también? Sí. Hay una película de Disney que está inspirada en este lugar. Este es Positano. ¿Eso de verdad? Pero ya. Pero pará, eso es una pintura. Yo me lo bajé. Es una pintura. Fernando, que si es de verdad, dile que si es de verdad. Es el lugar más bello del mundo. Sin lugar a dudas. Llevo la malla. No. Cuando hemos llegado al balcón, eso antes de llegar al balcón. Bien, seguimos. El balcón está en Ravello. Ahí pasó de todo. En Ravello está el balcón de la señora Vesta. Está el lugar donde Parsifal escribió el segundo acto. Ay, Parsifal, donde Wagner escribió el segundo acto de... Ustedes saben que soy disléxico y yo puedo cambiar las cosas sin problema. Ya di. Iba a decir que Parsifal escribió a Wagner. Pues fue al revés. Wagner escribió Parsifal el segundo acto aquí, porque el primero
no sé si se acuerdan, ¿dónde lo escribió? En la Catedral De Siena. de Siena. No estuve. Bueno, aquí escribió el segundo acto y en la Catedral de Siena el primero y el tercero, que es esa ópera es a la cual llevaba el maestro Saint-Germain a Ballard, los Singleton, toda esa familia, los Rainbow, toda esa familia, él los llevaba a ver Parsifal. Por alguna razón, ¿no? Bueno, y aquí está el piano que tocaba Wagner, que no hay ningún letrero, y yo me senté y me puse a tocar ese piano, y después en una nota era el piano de Wagner, que está en un hotel allí. En ese balcón. Ya te explico, ya va. No, un piano no puede estar en un balcón porque tiene que estar. Ok. Hay un hotel, hay una residencia, porque allí así hoteles tipo Hilton no hay. Son como casas palacios, son palacios que alquilan habitaciones y uno se queda allí. Si vamos un grupo, bueno, habrá que averiguar cómo quedarnos en ese sitio. El balcón ya se los voy a enseñar. Ahí se es. Qué lindo. ¡Wow! Las terrazas. Es, Es increíble. y les digo, esto es nada, eso es nada al lado de verlo físicamente. Rubén, esa es donde también está relacionada con la canción de Oh Sole Mío. Por supuesto, no de Capua. Ok, le explico algo. No lo puedo decir porque no tengo la confirmación, pero creo que él la compuso, si no allí, al lado de allí o a 5 minutos de allí. Compusieron O Sole Mío. Está relacionado. ¿Qué te digo? Son sitios mágicos. Es precioso, precioso. Precioso. No sé, Fernando, ¿tienes algo que decir? Creo que no. Bien. Bueno, este es Wagner, la ópera Parsifal y la señora Vesta. La pintó Fran Alvarado. Después que resucitó, ustedes saben que estuvo, prácticamente murió, y le dijo, la señora Vesta te va a curar, le dije, con el compromiso que lo primero que hagas cuando resucites es pintarla a ella, y la pintó. Por supuesto, mi persona le va dando todos los lineamientos, yo soy pintor, pero él es el que pinta. Miren esa maravilla que hizo. Bueno, seguimos hacia el sur, a Salerno. Tenemos muchas historias de Salerno. La primera vez que fuimos manejando para Salerno, Salerno tiene unas calles chiquititas que casi no puedes dar la curva en las esquinas. Nos atascamos en un barrio bajo de muy mal aspecto y no pudimos salir porque el GPS nos llevó al final de la calle, que era una escalera, y no había la forma de dar la vuelta. Yo hice todos los tratamientos que me he aprendido en mi vida. Y hubo un momento donde alguien tuvo que venirnos a auxiliar y cargar el carro en peso para poder dar una vuelta en una esquina. Fernando. Uy, eso fue pero de terror, terror. Sí, sí, terminamos como dice Raúl, en unas callecitas y para peor. Entonces yo digo, la salida parece que es aquí por la derecha. Y luego dice, no, no te metas por ahí. No, no, el GPS me manda por acá, por aquí.
Bien. Después de 300 metros la calle había terminado en una escalera. Qué hermoso. Y tuvimos que hacer 300 metros marcha atrás en callejuelas donde el auto apenas pasa, literalmente apenas pasa. Entonces, afortunadamente, en algún rincón, algún vecino se apiadó de nosotros, salió como un ángel y nos ayudó, nos fue dando indicaciones para no rayar el auto, por supuesto. Cuando salimos de ahí, lo único que queríamos era huir de Huir. Salerno. Y nos fuimos. Huimos de Salerno. No, nos fuimos a una cafetería a recuperar el color de la cara. Sí, ya en la autopista, ¿no? En la autopista, Sí. teniendo Te habías vuelto Bueno. teutón. Sí. Yo me había vuelto teutón. Bien, entonces, pero como uno no se debe dejar vencer, teníamos un objetivo muy hermoso. Al año, a los 2 años, no sé cuánto, volvimos. Fue ahora que volvimos, ¿verdad, Fernando? Sí, Rubén, como 5 años después. No, pero ahora volvimos hace 6 meses, ¿no? Ah, sí, no, volvimos el año pasado. El año pasado. Un año y medio atrás. Un año y medio atrás, muy bien. Para ir a la tumba de San Mateo. La tumba más bella que yo he visto en mi vida. Solamente la puedo comparar con el Taj Mahal, donde está el maestro Kutumi. Bueno, este es San Mateo. Esta es la iglesia. Lo que van a ver ahora es espeluznante. Miren la tumba. Eso es que el teléfono no les va a alcanzar para tomar tanta foto. Eso, y además que eso no es lo que estás viendo, hay más, son pasillos, es todo rococó, una cosa con cuadros, con estatuas, pero lo más bello que yo he visto en mi vida. Y abajo está la tumba. Fernando, si quieres decir algo. No, está bien, Rubén, está bien. Bueno, y de regreso hacemos Monte Cassino, donde vivió y desencarnó San Benito. El de la medalla de San Benito. Este es todo el conjunto, parece un conjunto palaciego, pero es un conjunto, es una abadía, una abadía. Algunos de esos lugares los tengo retratados. Aquí nos ha pasado, bueno, he ido cantidad de veces con los grupos y una vez llegamos y faltaba media hora para que lo cerraran. Y era o en ese momento o nunca. ¿Alguno de ustedes estuvo? Sí. Tú, cuando les dije, señores, media hora no basta. Pero estarían dispuestos. Yo estoy dispuesto. Y todo ese lugar lo recorrimos en media hora. No tuvimos tiempo ni de tomar fotos. Fue impresionante. Bien. Este es el patio central. Es una cosa espeluznantemente bella. Miren, esto es la foto contraria. Bien. Y aquí está la celda donde él dormía. Y donde la piedra se derretía para que él pudiera hacer una almohadita. No sé, Fernando, si tú quieres, pues tú, después hemos ido montones de veces, cuéntalo. Este lugar es muy particular porque la abadía durante la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, fue casi totalmente destruida en un bombardeo aliado y el único lugar que se mantuvo en pie y que sigue siendo el original y teniendo los muros originales es donde estaba la celda de San Benito. O sea, ese lugar no fue tocado y se mantuvo en pie y creo que permaneció cerrado
al público y a los visitantes durante mucho tiempo. Bueno, ven acá. Eso no los abrieron a nosotros, eso no estaba abierto. Y eso hace poco tiempo, de poco tiempo para acá, se puede visitar. Y de hecho creo que la primera vez que lo visitamos fue con Rubén. Oh, ven acá, cuando yo fui y tomé esta foto, no estaba abierto al público. Fue el abad que me lo abrió, bueno, ya sabes, creo que los maestros hacen su trabajo para que nosotros podamos ver esas cosas. Ahí también vivió Santa Escolástica, ¿no? La hermana de él, y las tumbas están juntas, que es aquí. Bueno, no te dejan pasar a este lugar. De un lado está Santa Escolástica, el cuerpo de Santa Escolástica, y del otro lado el de San Benito. Pregunta, un poco hilado a lo que trabajamos en el Congreso. ¿Está ligado de alguna manera Santa Escolástica a la educación formal, la educación escolástica, o no tiene nada que ver? Ahí te estás metiendo en un problema de semántica. ¿Qué sabemos nosotros por qué los padres le pusieron escolástica? Ah, ok. Sí, bien, bien. Bueno, la relación Leadbeater-Saint-Germain tiene un clímax, pero glorioso. Eso sí lo hicimos hace 6 meses. Esto. Sí. En Villa Adriana, Tivoli. Se encontraban allí y nos fuimos. Marcelo Adrián estuvo con nosotros. Sí. Y esto también, pues, si vamos, uno lo visita. Miren esa belleza, pero le tengo la reconstrucción como era en la época de los romanos. Alucinante. Es alucinante y la energía, uno no quiere ni hablar. A Marcelo Adrián le dio un patatú, se sentó por ahí callado que ni hablaba. ¿Cómo fue? Es que es abrumadora. Habla. Bueno, primero por todo el entorno, ¿no? Es una energía abrumadora, te pesa. O sea, no podés, o sea, lo único que podés hacer es sentarte, conectarte con esa energía, disfrutar todo lo que estás viendo. Y hay un ábside por detrás. Sí. De ese frente que tiene 3 círculos, ¿no? Que es, digamos, sería el templo, me imagino. Sí. Hay un ábside que tiene una energía impresionante, ¿no? Tiene un óculo en el techo y por ahí se veían rayos blancos. Ahí hay un portal interdimensional. Por ahí bajan los maestros. Por ahí bajan los maestros, sí. Eso se siente, es impresionante. Sí, eso no hay que decirlo. No hay que decirlo. Eso se siente. Bien. Miren, este es un espejo de agua espectacular con unas cariátides y fin. Claro.